Bienvenido a Objetivo Málaga. Como siempre vamos a contarle algo que verdaderamente llama la atención. Saben ustedes que en este programa el objetivo de todo es la ciudad, la provincia en definitiva, y por eso saludamos de antemano a todos los que nos ven a través del canal 51 en la TDT y por supuesto también a través de la red de cable en Sevilla, en Córdoba, en Valencia y en Madrid en concreto, en Fuenlabrada y en Torrejón de Ardoz. Por internet no hay que decirlo, que en los 5 continentes. Hay veces que en Málaga se pueden conseguir cosas si uno quiere conseguirlas. En Málaga o en la Conchinchina, seguramente. Pero otras veces, otras muchas, ni en Málaga ni en la Conchinchina se consiguen, precisamente porque son ustedes los que dicen, eso no lo voy a poder conseguir, y tiran la toalla, expresión que todos conocemos y que evidentemente no debemos de utilizar nunca, o lo menos posible, por supuesto, pero si es nunca, mucho mejor. El libro que tengo en la mano es también producto de esa constancia, y vamos a ver en el programa de hoy dos ejemplos muy claros. Uno, este libro, de un autor anónimo, y otro de un proyecto que necesita de un colectivo amplio y de una espacialidad en el tiempo quizá infinita. Le vamos a hablar, a los que sean amantes de la arqueología, cómo malagueños han conseguido también aportar su granito de arena, nunca mejor dicho, a excavaciones arqueológicas en Egipto. Y a partir de ahí estamos en una relación directa con todo lo que pueda significar el nuevo conocimiento de todos esos hallazgos arqueológicos que indudablemente marcan la historia de la civilización. No hablamos de algo baladí, ni muchísimo menos. Más de uno tuvo que sobreponerse a aquello de eso no vale para nada, ni estudiar arqueología tiene salida y demás. Algo parecido yo creo que le pasó a nuestro invitado de esta primera entrevista, que es Óscar Recio Callejón. Óscar, muy buena, ¿cómo estamos? Muy buena, Antonio. ¿Bien? Muy bien. Esto es un hijo tuyo, ¿no? Pues sí, sería el tercero. El tercero, ¿no? Oye, cuando hablamos de generar un libro propiamente, ¿qué conlleva? Porque esto para muchos entiendo que es un sinsabor constante y a partir de ahí tiene que conciliar muchos aspectos de la vida. Pues hombre, yo supongo que conlleva muchas cosas y además todas a la vez y que todas tienen que encajar en el mismo sentido. Lo primero que tienes que hacer es tener un objetivo y tener un planteamiento y una idea de qué es lo que quieres hacer. Este libro fue muy fácil, porque yo escribí el libro con el pretexto de su final. Con el pretexto de hacer el final del libro. Es decir, Ajá. Yo sabía cómo se iba a hacer el desenlace del final del libro y lo que tenía era que darle contenido. Conocía cómo empezar y conocía dónde quería llegar y por lo tanto tenía que darle el contenido. O sea, la idea estaba. Sí, pero claro, darle contenido a esa idea pues ha supuesto un año de estudio, de documentación, de constancia, de ponerte todos los días mínimo 3 o 4 horas a escribir y a leer, para tú poder hacer eso, incluso sábados y domingos, para cuando realmente te propones una meta, pues llevarla a término. ¿Por qué este tema en concreto? Porque este tema no es otro que el de la síndone, la sábana santa. Bueno, la sábana santa a mí siempre me ha llamado mucho la atención desde la infancia. Me ha parecido un enigma insondable y que ni mucho menos está todo dicho sobre eso. Hay bastante que decir y por más que se investiga, cuanto más se investiga, más controvertido es los resultados. Es decir, tenemos la famosa prueba científica del carbono 14 que decía que es de época medieval y luego todas las demás que contradicen esa prueba. A la hora de estudiar, por ejemplo, la iconografía a lo largo de la historia de la imagen de Jesús, Sí. Siempre nos encontramos desde el primer románico hasta el barroco, pues un Cristo poco martirizado y poco casi indolente, ¿no? Un Cristo triunfante sobre la cruz y sobre el dolor. Luego en el barroco sí empiezan esas expresiones de dolor, etcétera, pero siempre las heridas han sido muchísimo menos duras de lo que se ha expresado, de lo que es el contenido que tenía la Sábana Santa. Y a medida que profundizamos en la Sábana Santa nos damos cuenta que cosas que hoy por hoy entendemos como que parece que han sido así, que la historia demuestra que es así, como los clavos en las muñecas, como el acto de la flagelación, que fue realmente exagerado, y con un flagelum que tenía los 3 bolitas estas que te arrancaban la piel. Es decir, una serie de cosas y de detalles duros que en la Sábana Santa están y que nadie que pretendiese imitar una cosa que no se sabía durante toda esa época de la historia podría imitar. Claro. Entonces estarías contradiciendo por la iconografía de 5 siglos. También de un tema
que hemos escuchado cantidad de veces, que no estamos hablando de un tema nuevo, que hay que tener una convicción para el propio tema y a partir de ahí decir, lo voy a llevar a formato libro, porque vamos a ponernos todo, ¿no? Estamos en el punto en el que ya hemos escrito el borrador, pero no está publicado. De entrada ha supuesto mucho sacrificio, mucho tesón, muchas horas, evidentemente, y a partir de ahí no ha costado tanto dinero. Pero ahora viene la parte también de esa inversión económica que siempre hablamos y que en un momento dado es vital para que un proyecto siga adelante. Ahí, ¿cómo se plantea la cuestión para decir, sí, tengo toda la pasión del mundo, tengo el conocimiento, he escrito el libro, pero ahora viene la época de la economía? Publicar un libro es casi más difícil, o yo diría que bastante más difícil que escribirlo. Y eso que ¿Más difícil? Sí. Y eso que escribirlo no es nada fácil, porque ya te he dicho que conlleva pues un año a lo mejor de sacrificio constante, de tomártelo como un trabajo. Es decir, todos los días me voy a poner una serie de horas, sí o sí. Y si se hace con gusto, porque es algo que te está llenando por dentro, pues entonces, bien. Pero si no lo haces con gusto, lógicamente lo vas a dejar por el camino, como tú bien has comentado antes, ¿no? Cuando yo terminé de escribir este libro, pues toqué todas las puertas que se me ocurrieron. 20 o 30 editoriales, ¿no? Y muchas dejaron el silencio como respuesta, algunas me dijeron que no, otras me dijeron que sí, pero mediante un procedimiento de autoedición o de edición combinada en el que la editorial no asumiera todo el riesgo, hasta que al final encontré con Ediciones de Genal, a través de Jesús J. Aula, que me hizo una oferta que dije, oye, esto sí, evidentemente sí, así sí lo puedo hacer, porque yo he escrito esto pues como mínimo para satisfacción personal y para, si le puedo ganar algo, bien, pero lo que no puedo hacer es invertir yo un patrimonio, como te pide muchas veces, por autoeditarte un libro y cosas de ese estilo, de 3, 4 y 5.000 euros, que es difícil que tú pudieras recuperar, ¿no? Y a través de ellos, pues, ha sido bastante fácil, porque es un riesgo muy pequeño, compartido y prácticamente no hay riesgo. Pero ahí sí hay que tener claro que el libro sí tiene que estar concluido, a la hora de irse al editor. Claro. Eso es otra. Muchos de ustedes dirán, bueno, es que yo verdaderamente al final me van a decir que no. Hay cantidad de chistes, ¿verdad?, en el acervo popular, donde este ejemplo podríamos seguir poniéndolo. Aquello de que ya no estamos diciendo que no a nosotros mismos. Sin embargo, el hecho de decir, no, primero la herramienta y a partir de ahí vamos a llegar hasta la editorial. Y más en una ciudad que está preparada en el campo editorial para atender solicitudes como la tuya. No, Málaga hay muy poquitas editoriales. O sea, has tenido que acudir fuera. Sí. Bueno, finalmente es un editor de Málaga quien lo ha hecho, pero todas las puertas que he tocado han sido en Valencia, en Barcelona, en Madrid, y de Málaga he tocado 3 puertas, se puede decir. Y al final, una de esas ha sido la que ha dicho, oye, pues venga, vamos a hacerlo, vamos a embarcarnos en el proyecto. Pero en Málaga hay muy poquitas editoriales y además son muy pequeñitas, ¿no? Bueno, pues quédense con esos datos, porque no llega solo ahí. El éxito propiamente puede estar, depende de cómo lo evalúen ustedes, en la venta del libro, en la rentabilidad, en lo que quieran conseguir con él. Cada uno tendrá unos parámetros. De entrada, a la venta está, ¿no? Con lo cual es positivo ya de por sí. Pero que un autor diga, ya he tenido mi primera experiencia y voy ahora por la segunda, esto pues habrá que preguntarle por qué, ¿no? Y ya estamos en esa, ¿no? Sí, además el segundo libro ya está hecho. Ya está hecho, terminado. Está escrito, está en proceso de edición. Mi sorpresa al hacer este libro, después de tardar un año en escribirlo y casi 2 en poderlo publicar, ha sido ver luego la aceptación que ha tenido. Cuando realmente salvas todos los obstáculos y llegas al sitio donde tienes que llegar, resulta que tú dices, bueno, se va a hacer una edición pequeña de 100 y pico ejemplares para ver qué tal se responde, no sé qué, y antes de sacarlo a la venta lo tienes agotado. Y te encuentras que en la feria le tienes que estar diciendo al editor, oye, haz una segunda edición porque nada más que de encargos de conocidos y lo que han pedido en algunas librerías, el libro no hay unidades suficientes. Y tienes que pedir una segunda edición antes de sacar el primero prácticamente de la venta. Entonces, y ahora, ese que tú tienes en la mano, han pasado, pues estamos hablando, esto salió en agosto, han pasado unos cuantos meses, y esa es la 4ª edición del libro. Pues bueno, que tú encontrarte de tantos obstáculos que ha habido por el camino, a que el público te ha ido respondiendo con una respuesta de, oye, sacas una edición, se agota, sacas otra edición, se agota, sacas otra edición,
Y esperemos que se agote también. El recorrido que podemos tener es muy grande. Yo no empecé a escribir el segundo libro, o la segunda parte de este libro, que va a ser una trilogía, cuando me dijeron, oye, esto ha tenido éxito, esto está funcionando. No. Yo empecé a escribir el segundo libro cuando terminé de escribir el primero. Por lo tanto, todavía me quedaban 2 años de trabajo por delante para poderlo publicar. Claro. Simplemente lo estaba haciendo de forma vocacional. Lo que pasa es que al final ha tenido éxito, que eso es lo bueno. Ahora mismo seguro que nos estás escuchando mucho, que están empezando en el punto en el que tenías tú solo en la mente la idea de escribir un libro. ¿Qué le dirías tú a ellos, precisamente? Pues lo primero que tienes que hacer es volcarte. Si tú quieres hacer una cosa, lo que tienes que poner es todo el énfasis del mundo en llevar a cabo ese proyecto. Si tú tienes una idea, desarróllala, llévala a cabo. Si tienes el tiempo, tienes la oportunidad y tienes los medios, desarróllala. Ya tendrás tiempo para coger y estrellarte o no estrellarte, pero tu satisfacción personal va a estar ahí. El hecho de tú coger y decir, oye, esto habré ganado 1.000 o 100.000 o millones, el tiempo lo dirá, pero decir, oye, esta es mi obra, este es el fruto de mi trabajo, y hay cientos, miles o decenas de miles de personas a las que tu trabajo les ha gustado y están reclamándote, como está sucediendo a mí. Oye, queremos el segundo ya. Bueno, esto tiene unos trámites, tiene unos pasos que son lentos y que no lo podemos poner a la venta cuando todavía no hemos terminado de ver el recorrido del primero. Claro. A veces nos tenemos que ceñir al mecanismo de funcionamiento editorial y decir, vamos a ver cuántas ediciones se sacan del primero, qué alcance tiene, vamos a ver qué demanda hay para poder publicar un segundo libro. Claro. Es razonable. Y te encuentras con que la gente va demandándote algo que tú no tenías previsto que en la vida ibas a soñar. Como estar aquí hoy con vosotros, ¿no? Promocionando este libro pues, por segunda vez. Bueno, y promocionando incluso tu propio ejemplo, ¿eh? Que eso es importante ya de por sí, que un autor salve todos los obstáculos y siempre esté luchando como autor literario y también literal, ¿no? Porque todo hay que llevarlo delante, Una cosa es la obra literaria y después que ese producto tangible que se convierte en libro pues también termine llegando a un editor que diga que sí y que empecemos ahí a trabajar en esa maquinaria que nos está explicando. Y pensarán, bueno, solo literatura. Nos sorprende, porque estábamos hablando con Óscar también de teatro. A ver, cuéntanos esta faceta. Pues esto fue una cosa totalmente casual. Uno cuando empieza a rodar, pues resulta que las cosas van surgiendo. Cuando yo hice la presentación del libro, la presentación oficial del libro, que lo hice en la Casa Hermandad de Crucifixión, después de hacer la presentación, pues me acercaron y me dijeron, ¿y tú serías? Yo me he leído el libro, me ha encantado, estoy esperando que salga ya el segundo, y yo tengo un proyecto, una idea en mente, de que hacer una obra de teatro sobre el buen ladrón, sobre San Dimas. ¿Tú serías capaz de hacer eso? Como, mira, pues no es un género que yo no he tocado en la vida, tampoco había tocado hasta hace 2 o 3 años novela, ¿no? Pero que tampoco es de lo que yo pueda leer más. Déjame que lo mire, déjame que me empape un poquito, a ver qué documentación encuentro. Dice, no, existe una fábula y tal sobre eso, y a ver si sobre eso tú podrías desarrollar una obra de teatro entera. Bueno, estuve un tiempo documentándome y escribí un primer acto, se lo mandé, y digo, mira, he escrito esto, a ver cómo lo ves. Y me respondió, dice, estoy con los lagrimones saltados. Dice, termínala, hazla, esto hay que representarlo. Y hace poco, pues la terminé, se la mandé y me han dicho, estamos encantados, vamos a hacerla. Así que fíjate, sí, de un proyecto surge otro. Claro, ¿para cuándo es ese estreno? Pues en principio para Semana Santa del 2016. Por en medio hay mucho trabajo, hay que buscar banda sonora, hay que buscar compañía, teatro, empezar ensayos, o sea, todo lo que conlleva una obra, ¿no? Bueno, pues se lo podríamos decir más alto, ¿no? Pero no más claro. El ejemplo lo tienen y posiblemente muchos de ustedes se han visto en la misma situación y no se atrevieron a dar ese paso. Le está animando el propio autor a que no lo duden, que lo hagan y que a partir de ahí solventen muchísimos obstáculos que van a llegar. Que con los obstáculos hay que contar, ¿no? Un camino de rosa no, seguro que no es, ¿no? Fácil no es. Además, por el camino muchas veces te van a decir esto no se puede hacer, esto no llega a ningún sitio, y a veces estás entre el cielo y el infierno, claro, con mucha frecuencia.
Yo estuve a punto de que me lo publicara una de las editoriales más grandes de España, que es Random House, que junto con Planeta son los dos grandes. Y dijeron, dice, lo hemos leído, nos interesa, nos gusta, pero vamos a someterlo al comité para ver la producción de este año de libros y te decimos algo. Y al final me dijeron que no, pero si me hubiesen dicho que sí, hubiésemos salido directamente al mercado internacional. Claro. O sea, a veces te puede tocar la lotería también. Sí, está claro, está claro. Y la obra es la misma, ¿eh? O sea, no es por falta de valía, sino quizá por falta ya de cupo, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Que una editorial tenga claro, que ¿no? decir, Y también por riesgo, porque como tú bien has dicho, pues, es mi primera obra, soy un autor desconocido, las compañías grandes no suelen arriesgarse en ese tipo de cosas. Sin embargo, yo conozco casos de gente que empiezan y que empiezan de una forma más humilde, como he empezado yo, y al final fichas por una editorial muy grande y Seguro. vendes decenas de miles de libros. Pues sigan el ejemplo. No tenemos desgraciadamente tiempo para más, pero lo importante es que sepan y conozcan a los autores. Son personas de carne y hueso, personas que evidentemente viven en Málaga en este caso, y que en muchas ocasiones no sabemos el por qué mitificamos a todos aquellos que en un momento dado escriben. La normalidad quizá es la clave, y a partir de ahí la creencia en uno mismo. Después ya en el producto que uno mismo puede realizar. Y seguramente tienen personas cerca que le van a alentar y también otros que le van a desanimar, pero es parte también del juego. No tiene que ser trascendental la opinión de los demás, sino la verdadera opinión, que es la suya, es la que a partir de ahí tiene que triunfar. Muchas gracias y mucha suerte también en las próximas aventuras, ¿eh? Y os invito a todos a que lo leáis, que es una novela histórica mezclada con un thriller policíaco, y yo creo que es atractivo, va alternando... Bueno, ¿dónde podemos conseguirlo? Que esto sería importante también. Lo podéis conseguir en las librerías principales de Málaga, como Porteo, Luces, Mapas, todas las grandes de Málaga, algunas de barrio, y luego en los centros comerciales, por ejemplo, en el Corte Inglés, en el centro comercial Larios, prácticamente en Málaga, en cualquier sitio, a través de internet, en cualquier punto de España, porque si te metes y del mundo. Claro, si te metes en internet y pones el título del libro, que es Síndone, el trayecto de un destino, ahí te aparecen por lo menos 20 o 30 webs y distribuidores y ventas de libros, librerías online, que te lo distribuyen a cualquier parte de España, ¿no? Pues enhorabuena por el trabajo del libro en sí y por supuesto por esa segunda parte, que es que el libro esté a disposición de todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida y la segunda parte del programa la vamos a dedicar precisamente a esa experiencia de cómo conseguir que malagueños terminen yendo a Egipto a excavaciones arqueológicas y que ese sueño sea real. Y especialmente, ¿por qué no? Pensar que Málaga puede tener ahí una parte importante de ese éxito. Málaga con respecto a lo que significa el mundo de la ciencia arqueológica a nivel mundial, ¿verdad? Nacional primero y mundial posteriormente. Vamos a publicidad y volvemos. Ya está aquí el carnaval. El sábado disfrázate y súmate a la fiesta. Actuaciones en el centro histórico y fiestas en bares y discotecas. El viernes concurso de drag queen en la Plaza de la Constitución. Y el domingo de piñata Gran Boquerón y por la tarde desfile del entierro del Boquerón hasta la playa de la Malagueta. Descarga la app Carnaval de Málaga y localiza en qué calle están cantando las murgas, comparsas y cuartetos. Organiza Fundación Ciudadana Carnaval de Málaga y Ayuntamiento de Málaga. Patrocina Cerveza Victoria. 35 años de la recuperación de la fiesta del invierno cálido. Crecemos contigo. Nosotros les vamos a recomendar siempre que aumenten su calidad de vida y especialmente saben de una forma inconmensurable, porque estamos hartos de decirlo, que es conveniente que echen mano de estos móviles. Y es importante porque a partir de ahí, tanto el Family L1 como el H1 puede ser suyo. Estamos hablando en torno a unos 4 euros al mes, con lo cual yo creo que está al alcance de todo y a partir de ahí la comodidad y la practicidad. Los colores, recuérdenlo, que también se pueden elegir, blanco y también azul marino negro, con lo cual
hay una variedad importante. Ahí tienen por aquí y también, y sobre todo, algo que nos preguntan muchísimo, es finísimo, ¿eh? Esto es muy a tener en cuenta. Nos vamos ahora precisamente con ese reportaje que le hablábamos del Instituto de Estudios de Antiguo Egipto. Algo que nos llamaba mucho la atención y que nos llamó más la atención todavía por los datos que nos daban que en Málaga tenían un gran predicamento. Bueno, pues estuvimos en la térmica y allí en concreto que estaban impartiendo unos cursos, desde luego descubrimos que cuando algo se quiere conseguir, lo primero que hay que hacer es luchar. Con él les dejamos y nos vemos la próxima semana, el viernes a las 7:30 en Objetivo Málaga. Hablar de Egipto es apasionante. Francisco Martín, director de estudios del Antiguo Egipto y también uno de los máximos responsables, el padre, podríamos decir, de esa misión arqueológica española, el proyecto Visir Amenhotep. Uy. Hablamos de algo que verdaderamente es apasionante. ¿Cómo empieza la aventura? La primera es la de Francisco. Sí. ¿Cómo empieza esa aventura? Bueno, yo creo que es una aventura que empieza con mi vida. Quiero decir, o sea, desde que yo tengo memoria, yo siempre he estado vinculado con el mundo del Antiguo Egipto. Es una cosa que me apasionó desde que era niño, vamos a decirlo así, y luego mi orientación profesional ha ido por este camino. Por tanto, es algo que yo creo que es vocacional, en el sentido más literal del término. Es algo que te llama, te atrae, te atrapa y a partir de ahí lo sigues. Han sido muchos años, porque yo ya llevo muchísimos años en este tema, y digamos que ha sido un camino con etapas que han ido estableciéndose muy sólidamente una tras otra hasta llegar desde el puro estudio de la investigación o la formación en egiptología que he tenido que hacer hasta poder desarrollar un trabajo en el campo como excavando, ¿no? O haciendo trabajos de arqueología en Egipto. Y yo creo pues que es el cúmulo de resultado de una vida entera de trabajo y de dedicación. ¿Cómo ha sido? Pues yo no sé cómo fue, lo que sé es dónde estoy, y donde estoy pues estamos tanto Teresa Bezman como codirectora conmigo, como yo como director del instituto y del proyecto de excavación, estamos muy involucrados, muy puestos en una realidad que, bueno, parece que tiene cierto glamour, ¿verdad? Porque a la gente le atrae mucho, enormemente, estas cuestiones de la arqueología y del Antiguo Egipto, etcétera, pero que es una profesión como otras tantas que hay, con sus luces y sus sombras, y a veces más sombras que luces. Lo que pasa es que la sociedad lo percibe de una manera mágica y a mí me encanta poder transmitirlo así. ¿La primera vez que pisó Egipto cuándo fue? Pues yo tengo en mi cronología una fecha bastante atrás, que es 1977. Lo que pasa es que en aquella época yo visité Egipto, vamos a decir, no como turista, pero como viajero. Entonces, desde entonces acá ha sido un continuo incremento de mi presencia allí y ahora yo, pues todos los años estamos allí unas largas temporadas. Y largas temporadas y creador, padre de esa criatura que hablamos, del proyecto, que nos trae aquí a Málaga en concreto a contarlo y que muchos no podrán a lo mejor visitar ese yacimiento, pero sí estáis aquí para contarlo también. ¿Cómo surgió aquello? Bueno, aquello surge como consecuencia de otro trabajo anterior, para el cual fuimos requeridos por las autoridades egipcias del Servicio de Antigüedades, porque nuestra actividad en Egipto era muy frecuente para hacer investigaciones, pero en un momento determinado nos requirieron por nuestra trayectoria para que hiciéramos algo ya, digamos, en conexión con la conservación de los monumentos. Y esto sucede con una tumba que es la 353 en Luxor, en el sur de Egipto, y que pertenecía a un personaje llamado Senenmut. Y ahí estuvimos trabajando desde el año 2000 hasta el año 2008. Cuando concluimos este proyecto, que consistió en la documentación, restauración, investigación y publicación de textos de esta tumba, decidimos que queríamos seguir. Y entonces propusimos un nuevo proyecto a las autoridades egipcias, que fue el proyecto de la tumba número 28 de Asasif, que es donde estamos ahora, el Visir Amenhotep. Y desde el 2009 hasta la actualidad es un proyecto que está vigente, en el que seguimos trabajando anualmente porque tiene mucho trabajo por delante. Es decir, es una tumba que es la más grande en proporciones de la necrópolis, perteneciente a la dinastía XVIII, para que la gente me entienda, de la época de Tutankamón. Y llevamos, ha sido la sexta campaña, iniciaremos la séptima este año. Es una tumba que tiene 800 metros cuadrados, que hemos acabado de excavar lo que llamamos la capilla, que es un gran edificio de superestructura de la tumba en sí misma. Las tumbas egipcias tenían su capilla,
tenían su cámara subterránea y un patio. Bueno, pues nosotros hemos acabado la capilla, estamos empezando en el patio tiene otros 400 y pico metros cuadrados, quiero decir, aquí hay trabajo para años, para muchos años, y encontrando más tumbas. Y estamos en ello, el trabajo que se está haciendo, bueno, con mucha conciencia, mucha profesionalidad, a pesar de que las personas que se incorporan a nuestro equipo, los españoles normalmente no cobran un céntimo por venir, es una especie de voluntariado cultural, circunstancia que nos acoge a los directores, los primeros, quiero decir, de ahí para abajo, así es. Y lo que pasa es que tenemos la pasión o la oportunidad o el privilegio de compartir algo que es muy difícil que nadie tenga. ¿Cómo ha ido increciendo esa participación de españoles en Egipto? Yo creo que, dado que nosotros teníamos ya una visión previa del proyecto anterior, desde el punto de vista de organizativo y saber cómo hacerlo, desde el principio tuvo una buena dotación, una buena base. Incluso desde la primera campaña hubo un número mínimo de españoles incorporados al equipo que eran entre 8 y 10. Ahora estamos en un número de alrededor de 30. Bien entendido que vamos separados en 2 grupos de 15 cada mes y medio aproximadamente, porque son 3 meses la campaña. Y está compuesto por profesionales de todas las profesiones, valga la redundancia, que tienen que decir algo en un campo arqueológico. Pues pueden ser arquitectos, arqueólogos, egiptólogos, por supuesto, antropólogos, paleopatólogos, restauradores, es decir, un amplio elenco de profesionales que convergen en este tipo de trabajos. Y hoy yo creo que tenemos un gran equipo. A los que nos están viendo y están en esa etapa de la formación y pensando, yo algún día quiero ir a Egipto, ¿qué consejo le podríamos dar ahora que se están formando? Bueno, desde el punto de vista formativo yo les aconsejaría, porque en España desgraciadamente no hay cátedra de egiptología hasta el día de hoy. Yo les aconsejaría que hiciesen o historia o arqueología, pero también pueden ser arquitectos, es decir, no es que tengan que ser de estas ramas de historia o arqueología, pero que acabasen sus grados, sus licenciaturas o lo que quiera que se haya de acceder ahora, y posteriormente optar por hacer algún tipo de especialidad, o bien en alguna universidad española, si hay alguna rama de vía máster de estudios orientales o de egipcios, o bien fuera de España. Y a partir de ahí empezar a trabajar y mirar. Nuestro proyecto lo que sí que hace es abrir las puertas a estos profesionales o a estos licenciados o a estos estudiantes de primer ciclo que han superado estas pruebas y que quieren empezar a tener una vía curricular. Por eso nosotros todos los años convocamos unas llamadas, vamos a decir, para que se puedan incorporar a nuestro equipo a trabajar gente que, queriendo estar en la profesión de la egiptología, no han tenido esa oportunidad hasta ahora. Y eso es algo que está funcionando bastante bien porque, concretamente, de aquí de Málaga, de la Universidad de Málaga, el año pasado se incorporaron cuatro jóvenes que han estado en nuestro equipo, que siguen estando en él y que esperamos que sigan trabajando con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, así también nosotros tratamos de hacer una función social, que es ser un proyecto abierto también a la gente, a la sociedad. Es decir, en principio, nosotros todos los años llamamos a gente para que vengan con nosotros. Convocamos una llamada curricular, vamos a decir, se envían los currículos, vemos quién nos puede servir, lo llamamos, lo aceptamos y viene con nosotros un mes o 2 meses, o depende. ¿Se portan bien los de Málaga? Sí, hombre, son estupendos, gente muy buena. Y además, yo he de decir, no porque sean de Málaga, a mí me gusta hablar de la egiptología española, es decir, porque yo estoy en Madrid, pero soy nacido en Segovia, y Teresa es de Madrid, y tenemos gente de México, en fin, no es esta la cuestión es, y allí sí que lo tenemos, es una especie de identidad propia para hacer lo que llamamos egiptología española, que estamos haciéndola, porque estamos haciendo una serie de descubrimientos muy importantes últimamente que tienen eco internacional y que las egiptologías tradicionales, como puede ser la británica, la francesa, la estadounidense, se referencian con nosotros para ver qué estamos haciendo. ¿Qué quiere decir? Pues que en cierto modo nos sentimos orgullosos de representar un sector de la ciencia, de la investigación española, en un sitio importante como es Egipto desde el punto de vista arqueológico. Y eso es lo que tratamos de representar allí, de la mejor manera posible. Magnífico. Teresa, estamos en la térmica, la oportunidad de explicar algo que está ocurriendo en Egipto y lo estamos haciendo españoles. ¿Esto cómo se cuenta? Pues que cómo se cuenta, pues muy fácil, o sea, es con muchísima pasión y con mucha ilusión.
Ya como ha explicado el profesor Martín, bueno, pues esto es un sueño desde hace muchos años de incorporar gente de Málaga a través de la Universidad de Málaga a que se formen con nosotros, primero aquí en la térmica, de este cuadro de alumnos, que los mejores, por supuesto, finalmente terminan haciendo prácticas con nosotros allí en Egipto, y realmente yo creo que está siendo un binomio muy interesante y muy importante, y yo creo que dará incluso muchos más frutos de los que ya está empezando a dar, ¿no? Yo creo que es una oportunidad para la gente, porque además estos cursos que hacemos, estos cursos que estamos haciendo ahora mismo aquí en la térmica, pretendemos que en un futuro tengan incluso créditos, de la misma forma que ya tienen créditos las prácticas que estos alumnos están haciendo ya allí en Egipto, ¿no? O sea, creo que universidad, prácticas y excavación en Egipto, pues no sé si se puede pedir algo más, ¿no? Claro. Yo creo que es algo perfecto. Siempre hablamos en Málaga, la cronología intentamos situarla, ¿no? Málaga, una ciudad de 3.000 años, por redondear más o menos. Pero estamos hablando de un yacimiento en Egipto de varios siglos de más de 3.000 años. Eso es. Sí, pues bueno, la cronología, bueno, depende un poco como... Es que Egipto es Egipto, y la cronología egipcia se remonta a 5.000, ¿no? Incluso más para atrás, porque empezamos con la prehistoria y nos vamos al 7.000 fácilmente. Realmente son tiempos que claro, que nosotros que vivimos casi al minuto, pues de repente nos dicen 3.000 años y dicen, madre mía, ¿cuántos son? ¿No? Es verdad que son muchos, pero cuando estás allí tocándolos, cuando de repente descubres un amuleto de alguien que vivió antes que tú hace 3.000 años, es un segundo, es un segundo mágico, que no sabes dónde está el uno y dónde está la otra. Entonces, cuando por ejemplo descubrimos este año pasado ese sarcófago, la cantora de Amón, que ha salido tanto en prensa, un momento mágico, pues hubo un momento en que no sabíamos muy bien si estábamos descubriendo un sarcófago o la estábamos enterrando a ella. Entonces fue un momento realmente mágico. O sea, yo muchas veces cuando era pequeña imaginaba cómo había sido ese momento que Howard Carter descubrió Tutankamón, y yo he tenido esa experiencia, yo y mis compañeros hemos podido tener una experiencia similar a la que pudo tener Howard Carter, y te digo que no hay nada más maravilloso salvo el nacimiento de un hijo. Es lo más parecido. Así que muy bonito. ¿Cómo se trabaja el espíritu de las personas que van allí por primera vez a trabajar en una aventura como esta, de formación? Bueno, pues mira, nosotros, tanto el profesor Martín como yo, tenemos la suerte de contar con un equipo fantástico, ¿no? Ahora mismo, el año pasado, contamos con 31 españoles, o sea que es un equipo muy grande, que hay un núcleo que son como 10 o 12 personas que somos fijos desde hace muchos años, y después a este equipo se va incorporando la gente nueva a través de la Universidad de Málaga o de otras universidades como la Complutense de Madrid y otras universidades del resto del país, ¿no? Entonces, pues yo no sé qué hacemos. El caso es que finalmente terminamos en una perfección, porque entre los mayores, los que llevamos más tiempo allí, les contamos a la gente joven, porque claro, la gente joven llega con 21 años, 22, o sea, una experiencia, la primera vez que sales a un país tan grande como puede ser, o tan lejos como puede ser Egipto, impone un poco al principio, ¿no? Entonces siempre pues no coméis esto, tened cuidado con esto otro, no sé qué, siempre les damos una serie de consejos y les ayudamos en todo. Y después, no sé, entre todos hacemos una especie de familia fuera de España que resulta muy, muy buena y muy bonita, y además después es que no podemos pasar los unos y nosotros, o sea, no sé qué hacemos, es algo bonito. Ciñéndonos al propio yacimiento arqueológico, allí, ¿qué se puede transmitir a la sociedad? Es decir, esas piezas que siempre encontramos dentro de la arqueología y que al final conforman la historia de la humanidad, ¿qué le podemos decir a la sociedad que se está encontrando allí ahora? Pues parte precisamente de esa historia de la humanidad, porque lo que nosotros estamos descubriendo es algo que nadie ha descubierto antes, es un yacimiento intacto, o sea que va empezando, o sea, la historia se compone de muchas páginas de muchos antes que nosotros, ¿no? Nosotros estamos rellenando precisamente un hueco que nadie ha rellenado antes, ¿no? Entonces estamos escribiendo páginas en blanco de la historia de la humanidad, o sea, yo creo que es algo bastante hermoso. A veces en este mundo actual que tan deprisa vivimos, y a veces no entendemos por qué pasan las cosas, si echásemos la vista atrás a la historia, podríamos entender por qué los pueblos se enfrentan, por qué el vecino discute con el otro vecino, por qué alguien discute por el petróleo y qué pasó, ¿no? Y posiblemente si las humanidades y la historia no se hubiese desaparecido, estuviese desapareciendo de la cultura básica de nuestro país, posiblemente otro gallo nos cantaría. ¿Cómo piensa en el proyecto? De aquí vamos a poner una meta, 5 años. Ya llevamos 7, ¿no? Este año será el 7º, si Dios quiere.
Pues hombre, es un yacimiento que cada vez va creciendo más y más y más, porque al principio empezamos excavando la tumba del visir, pero es que la tumba del visir al mismo tiempo hemos descubierto que hay enterramientos que no corresponden al visir, sino a gente que posteriormente vivió después del visir. El año 2010 descubrimos una tumba intacta, que este año hemos entrado y hemos hecho la documentación, la primitiva, que excavaremos ahora a partir de octubre. Tenemos 3 tumbas nuevas más, que aparte de la cantora encontramos 3 tumbas nuevas más, y seguramente el patio nos va a dar muchísima más riqueza este año, a medida que esto es como un piso, hemos empezado en la 6ª planta y estamos bajando, y lo más interesante siempre está en el sótano. Entonces, pues en el sótano pues nos aparecerán más sarcófagos, o vete a saber qué más cosas, no lo sabemos, no tengo la bola de cristal, pero a mí me encantaría encontrar algo muy grande. Y para terminar, la experiencia con la Universidad de Málaga, con los alumnos de Málaga en concreto, y especialmente con el carácter malagueño, ¿influye en algo? ¿Se diferencia? Hombre, vamos a ver, nosotros somos latinos, entonces yo por mis venas corre sangre no de Madrid, sino del sur, ¿no? Mi abuela era del norte de África, entonces, pues hombre, este carácter nuestro nos hace que estemos muy próximos, pues siempre estamos prestos primero a trabajar estupendamente, porque yo no te puedes imaginar lo que podemos trabajar, trabajamos durísimo, pero siempre tenemos un momento para reírnos, encontramos un momento para hacer una broma, encontramos un momento para contar un chiste, porque estamos muy lejos, y entonces si nosotros no estamos unidos, imagínate, aquello puede convertirse en algo muy serio, muy duro, ¿no? Pero no, intentamos siempre que haya una fraternización muy buena, hay un compañerismo excepcional, el equipo es muy bueno, yo sé que es nuestro equipo, porque yo sé que hay otros equipos por ahí que todo el mundo cuando llega y ve cómo nos llevamos, todo el mundo dice lo mismo, jolín, qué equipazo tenéis y qué bien os lleváis, porque siempre estamos dispuestos a reírnos. Yo creo que lo importante de la vida es siempre estar dispuesto uno a reírse, porque ya bastante dura es, ¿no? Entonces, pero yo creo que el carácter de Málaga, porque da igual que sea de Málaga, de Madrid, siempre todos estamos dispuestos a reírnos y a pasarlo bien, y sobre todo a aprender, y sobre todo a ser persona. Yo creo que lo más importante que Francisco y yo podemos transmitir a estas generaciones nuevas que se incorporan con nosotros es que sean buenas personas, y yo creo que lo son. Daniel González, eres uno de los componentes de esta excavación, malagueño. ¿La experiencia allí cómo se vive? La experiencia allí es muy buena. Obviamente tienes que adaptarte primero al horario, porque claro, al vivir en un ambiente en el que hace mucho calor durante el día, tienes que estar en un campo en pleno desierto, con temperaturas extremas, el horario pues se ajusta al clima, obviamente. Por lo tanto, tienes que levantarte a las 5 de la mañana para empezar la jornada a las 6, 6 y media, y estar hasta la 1. Posteriormente, por la tarde, se suele hacer trabajo de registro de material, si llevamos, y claro, eso es lo que más cuesta, yo creo, al principio, la primera semana, pero como todo te adaptas sin problema. ¿Cómo es un día a día? ¿Te levantas y os llevan hasta el yacimiento? ¿Vais mandando? Sí. ¿Cómo lo hacéis? Te levantas, te da tiempo a desayunar, a hacer todo, a preparar el equipo. Para empezar la jornada te recogen sobre las 6 de la mañana y llegamos a la excavación, a las 6 y media empezamos el trabajo, y sobre la 1 de mediodía finalizamos. Hay que parar a esa hora. Hay que parar, sí, porque ya el calor se hace insoportable. Claro. Cuando llegaste allí, ¿el yacimiento en sí impresiona? Sí, el yacimiento impresiona, porque cuando estudias todo esto estás harto de verlo en fotos, documentales, siempre sueñas con poder estar algún día allí. Y encontrarte, por ejemplo, cerca del yacimiento, el templo de Deir el-Bahar y Hatshepsut, templo que he estado toda la vida viendo y toda la vida apreciando, toda la vida deseando visitar, pues decir, estoy trabajando a 100 metros del templo. Esa experiencia, eso es impagable. ¿Cómo conociste una oportunidad como esta? Primero, gracias a la Fundación Gaselec de Melilla, que me dio la oportunidad, mediante una beca, de unirme a este equipo, y el año pasado tuve la oportunidad de volver como miembro, gracias al grupo ESIRTU, un grupo malagueño de gestión cultural, y claro, ya como miembro ellos me dieron la oportunidad por una beca, y yo espero poder seguir. ¿La próxima vez cuándo vuelve? Este año espero. ¿Seguro?
Eso me gustaría, sí. Bueno, pues Eso me gustaría. nosotros de aquí estamos seguros que también. Gracias. Patricia Mogaburo, un día con 21 años, dijo, me voy a Egipto. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues me lo dijeron hace casi un año, ya mismo, a finales de febrero. Y bueno, miré la File School por internet, ya que Teresa me lo informó personalmente, porque había hecho un curso anteriormente del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto en Ronda. Y bueno, digo, lo voy a echar los papeles y demás, y me dijeron un día aquí, porque también me apunta a un curso, y me dijo que te vienes con nosotros. Y fue de los mejores momentos de mi vida, la verdad, porque a partir de ese momento dije que podía cumplir mi sueño, que era exactamente ir a Egipto algún día. Bueno, ya has ido. Ahora, Sí. ¿cuál es el siguiente sueño? Por el momento, terminar la carrera es mi primer objetivo, que termino ya este año en junio, y lo siguiente, ser arqueóloga. Trabajar en una empresa de arqueología y al mismo tiempo dedicarme a la investigación de egiptología también. ¿Cómo fue posible que fueras? Es decir, los costes económicos, eso, ¿qué proceso tiene? Sí, bueno, de la Universidad de Málaga, la UMA, nos ha aportado a los alumnos de la universidad una beca de 600 euros, más 6 créditos para convalidar una asignatura, y al mismo tiempo trabajar, y mis padres me han ayudado bastante económicamente. Allí, una vez en el yacimiento, propiamente, ¿te encontraste lo que esperabas? ¿Te sorprendiste? ¿Te defraudaste? Fue la primera vez que encontré un objeto. Es más, el primer día que nos pusimos a excavar fue alucinante, porque se encontró material, digamos, común, y aunque fuese común para el equipo, para mí era algo muy, muy novedoso. Y ya luego, cuando encontré un objeto importante, fue alucinante. Fue de las mejores experiencias. Y ya con eso sentí que estaba haciendo mi profesión, que me quería dedicar a eso. Si tuviera que animar a otros compañeros, ¿qué les diría? Pues que deberían cumplir su sueño laboral, que no todo es hacer una carrera como que tenga, con un objetivo de que tenga una salida, porque a mí desde siempre me han dicho, no te metes en historia porque no tiene salida. Pero yo hice oídos sordos porque era la única carrera que a mí me gustaba, y que cumplan sus sueños respecto a su ámbito laboral. Que si se quieren dedicar a una cosa, que lo intenten sobre todas las cosas. Marina Esteve, cuéntanos cómo formas también a los niños, que eso es otra de las facetas que tiene toda esta actividad que os apasiona. Sí, nosotros desde el año 2012 que yo formo parte del equipo, tenemos como meta formar también a los pequeños egiptólogos que van a ser futuros egiptólogos algún día. Entonces, en la térmica nos encargamos de hacer unos talleres que se llaman pequeólogos, en los que les damos egiptología infantil. Aplicamos la historia a los niños de 4 a 8 años y de 8 a 12, y después hacemos ciertas actividades para que apliquen lo que van aprendiendo, tales como escarabeos de arcilla, hacemos pequeños sarcófagos de papel, hacen collares como de estilo faraónico, y de esa forma pues propagamos la egiptología entre los más pequeños, que será el futuro de la egiptología. Eres consciente que eres una de las pocas personas que realizan esta formación práctica en cuanto a Egipto en Málaga, ¿no? Sí, la verdad es que nos hubiera gustado también a los malagueños poder haber tenido una formación infantil en egiptología, y hoy en día pues estaría más sencilla la salida a la egiptología para los andaluces. Te veo reflejada incluso en esos niños, ¿no? Como diciendo, yo podía haber sido una de estas si hubiera existido esto, ¿no? Claro, a mí me hubiera encantado poder asistir a los talleres de pequeólogos. La verdad es que se lo pasan muy bien los niños y nosotros enseñándolos. Una vez vivida la experiencia allí, ¿cómo se ve Egipto? Egipto es un país mágico. La experiencia en sí es mágica, y Egipto se ve mucho más inseguro desde España, que como te encuentras allí. Nosotros vivimos en Luxor. Luxor es una ciudad que no es pequeña, pero vivimos en la orilla desértica, y nosotros vivimos muy tranquilos, todo el mundo nos conoce. En el momento en el que llegamos por allí, todo el mundo nos pregunta, ¿sois de la misión española? Ya todo el mundo
nos conoce, sabe que estamos allí, sabe dónde vivimos, si en algún momento nos pasa algo, todo el mundo conoce a los mudires, como los llamamos nosotros, a Francisco y a Teresa, y nosotros vivimos muy tranquilos, pasamos casi todos los días el Nilo, pasamos a la parte de la ciudad, salimos de compras, como salimos aquí las chicas, nosotras juntas con la mudira, y nosotros vivimos allí como vivimos aquí, sin comodidades, pero igual que vivimos aquí. Pero sí con una pasión y una vocación que se constata, que en todo está presente, ¿no? Sí. No, yo además, en mi caso, que estudio Historia del Arte, es más raro que una historiadora del arte, estoy en tercero de carrera todavía, se interese por la egiptología. Y en mi universidad, en el departamento, pues siempre se ha visto raro que una historiadora del arte vaya a ser egiptóloga, pero yo creo que son además afinidades compatibles y para mí es una pasión. Además, mi meta dentro de la egiptología es la antropología física. Lo mío son las momias, son los huesos. Ya me formo aquí en Málaga con un buen profesor y allí es que no hay mejor campo de trabajo, con tantísimas momias que nos salen todos los años. Antropóloga, historia del arte, todo eso lo estás asimilando y además ya dando esas prácticas a los más pequeños. Sí. ¿Qué tienes en el pensamiento? ¿Qué te gustaría hacer en el futuro, una vez que ya toda esta etapa formativa haya terminado? Mi futuro, yo quiero ser egiptóloga, pero sin olvidar mi base de la historia del arte. Yo creo que las manifestaciones artísticas en Egipto son muy importantes. Para ello tenemos todas las tumbas, tenemos toda la arquitectura y poder aplicar la egiptología a la historia del arte me parece un futuro magnífico. Además, he empezado a formarme en el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto desde el año 2012 y con ellos estoy muy contenta. He ido este año, he tenido la gran oportunidad por una empresa malagueña, Seguritesa, que me ha becado este año. Aparte, la Universidad de Málaga también nos ha ayudado con créditos y una bolsa de trabajo, y poder seguir por ahí, poder seguir formándome con el instituto, con buenos profesores como Francisco y Teresa, para mí sería un buen futuro. Claro, formándote con el instituto, con la universidad, trabajando también, dando las clases en la térmica, ¿no?, propiamente. Claro, y siguiendo con el proyecto. El proyecto Visir Amenhotep Huy va por su 7ª campaña este año y es un proyecto que tiene mucho futuro. ¿La fórmula para que todo eso se pueda hacer a la vez, cuál es? Mucho trabajo, mucho estudiar, encontrarte con un semestre. Por ejemplo, este año yo solo he ido media campaña, he ido noviembre y diciembre y es medio semestre. Cuando he vuelto te tienes que encontrar con la universidad media, los profesores normalmente te apoyan en pasarte apuntes, en explicarte todo lo que han explicado durante ese semestre, y cuando vuelves estudias mucho y poder sacar la universidad adelante, que también no lo dejamos de lado, porque aunque esto ya es una experiencia laboral y para nosotros trabajar en Egipto, aparte de un sueño, es una experiencia laboral que muy poquitos tenemos. Como Misión Arqueológica Española somos nosotros y es que es una experiencia laboral que nadie puede equiparar en un currículum. Para todo esto hace falta financiación pública y privada. ¿Cómo está la cosa en líneas generales? La cosa está bastante mala. La verdad es que el equipo cuenta con la Fundación Gaselec, que financia parte del proyecto, aparte tienen un becado también. En mi caso personal ha sido una empresa de alarma, Seguritesa, que me ha becado este año y me ha dado la posibilidad de poder ir. Y la verdad es que pequeñas aportaciones que va haciendo pequeños amigos del proyecto, aportaciones de 1.000 euros, de lo que pueden, de poca cosa. Bueno. Pero de entidades públicas no tenemos financiación. ¿Y tu deseo sería ese, que aumentara la financiación? Hombre, yo creo que ya que nosotros llevamos el nombre de la egiptología española por el mundo y con descubrimientos como el de este año del sarcófago de la cantora del dios Amón, se ha llevado a España por todo el mundo y se ha visto en Estados Unidos, se ha visto en Francia, en Italia. Yo creo que España debería apoyar también a los proyectos de arqueología, ya que son cultura, no todo es el deporte, no todo en España. Es que hay que apoyar la cultura, que nosotros como españoles allí nos sentamos reforzados. Nosotros este año hemos tenido la visita del embajador y realmente de la consejera cultural, y realmente nos sentimos apoyados como Misión Arqueológica Española, pero un apoyo económico es que nosotros necesitamos pagar para poder trabajar.